Abra su Biblia en esta tarde en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 7 y versículo 8. Voy a darle lectura a esta palabra del Señor que es para nuestras vidas en este día. Yo le voy a pedir en esta tarde que me regale un momento de toda su atención, porque yo sé que Dios le va a hablar en esa tarde a muchos de los que estamos aquí. ¿Cuántos dicen amén? Si encuentra Primera de Pedro 4, vamos a leer versículos 7 y 8 y póngase de pie para que le demos lectura a la palabra del Señor en esta tarde, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, todos juntos. Y ante todo, tened entre vosotros, ¿qué dice? Todos juntos vamos a leer el versículo 8. Amén. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Una vez más. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Padre, en esta hora bendícenos con esta palabra, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Siéntese por favor. En esta tarde quiero compartir con ustedes la primera parte de lo que es el poder del amor. No es una canción, no es la letra de una canción, es simple y sencillamente lo que vamos a ver en esta tarde, que dice la palabra del Señor. Y cuando nosotros sabemos que en un momento dado existe el amor, algunos lo pintan con un corazón, algunos hacen algunos paisajes hermosos acerca de todo esto. Le han dado algunas cosas interpretación acerca de lo que es el amor. Y cuando nosotros vemos en la palabra del Señor, tenemos que entender primeramente que hay tres formas, según la palabra del Señor, de ver el amor: el amor ágape, el amor filos y el amor eros. Y en esta tarde el poder del amor que vamos a ver es tan solo lo que es el amor ágape y el amor filos. Y cuando nosotros vemos esto, ¿por qué no vamos a hablar del tercer amor? Porque eso es una clase para matrimonio. Se da solamente el amor eros entre el matrimonio. Los jóvenes no pueden tener relaciones sexuales antes de casarse, porque eso es pecado, dice la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen eso es cierto? ¿Cuántos dicen amén? Pero me voy a enfocar en esta tarde más que nada que lo que en esta parte significa que tengamos entre nosotros ferviente amor, dice la palabra del Señor. Y este amor se refiere a un amor de una forma maravillosa, de una forma infinita, porque cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del amor filos, que es el amor entre hermanos, entre amigos, incluso entre compañeros, ¿sí? De alguna forma, de repente, yo me he dado cuenta que a veces habíamos estado con algunas personas, de repente decíamos, no, este es mi cuate, este es mi carnal, ¿verdad? Hasta decíamos, algunas hermanas decíamos, somos uña y mugre, ella y yo, y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Nadie sabe quién es la uña y quién es la mugre, pero bueno, se decían ahí que eran uña y mugre. Bueno, yo quiero que en esta tarde ustedes vean que hay mucha diferencia entre comprender el amor filos y el amor ágape. De repente nosotros vemos que interpretan hasta canciones acerca del amor, ¿verdad? Y la Biblia habla mucho acerca de eso. Por ejemplo, en el libro de los Cantares hay una expresión maravillosa acerca de lo que el libro de los Cantares puede estar enfocada entre lo que es Jesús y su novia. Entonces, en un momento dado, dice la palabra del Señor, que el amor puede llegar a ser tan grande y tan maravilloso, dice, que las muchas aguas no lo podrán apagar. Y hay amores así, hay amores que en un momento dado pueden perdurar para toda una vida, pero todo en un momento dado ese tipo de amor se acaba. Diga conmigo, se acaba. ¿Se acaba cuando? Por ejemplo, cuando se muere una pareja o el esposo o la esposa se llegan a casar con otras personas y dicen, a ver, pues no, que amabas mucho a esta persona. Bueno, todos entendemos que tienen que hacer una vida, por así decirlo, ¿verdad? La Biblia nos enseña que una persona que queda viudo, ya sea mujer u hombre,
pueden empezar un nuevo matrimonio. No es malo delante del Señor. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Ok? Pero cuando nosotros vemos que hay en la parte de la palabra del Señor acerca de un amor, por ejemplo, que dice Juan capítulo 3, versículo 16, ese es un amor ágape, es un amor eterno, es un amor que dura para siempre y es un amor incomprendible muchas veces. ¿Por qué incomprendible? Porque por eso dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesús. Para que todo aquel que en Él cree, no sé qué, sino que tenga vida eterna. Entonces, ¿por qué vamos a nosotros a disfrutar una vida eterna? Por el amor de Cristo hacia nosotros, por el amor del Padre hacia nosotros. Y el domingo pasado empezamos a hablar acerca del amor, pero vimos lo que en un momento dado, todo lo que fue hacer en la vida de José, de llegar a Egipto, ¿sí? Y de preguntarle a sus hermanos, decirle, vive mi papá, y el deseo de querer ver a su papá es que cuando él sale de la casa de su padre y llega a vivir en Egipto como esclavo, después lo meten a la cárcel, lo que en un momento dado a lo mejor se le pudo haber acabado es el cariño a lo mejor de alguien o de algún conocido en ese tiempo, pero lo que lo mantuvo siempre de pie fue el amor de un papá, de un padre. Y veíamos el domingo en la conclusión de que cuando nosotros nos sostenemos en el amor del Padre, nosotros podemos darnos cuenta de qué es capaz de hacer el amor. Amén. Diga conmigo, el amor también se contagia. Otra vez, el amor es contagioso. Ahora, yo quiero que en esta mañana nosotros veamos hacia dónde vamos a enfocarnos. ¿Por qué? Porque si no sabemos disfrutar del amor de papá, no sabemos cómo contagiarlo, ¿sí? A José lo hizo perdonar a sus hermanos por amor a su papá, porque realmente no lo merecían sus hermanos el amor. Pero de repente, en un momento dado, ¿sí? Cuando de repente le hablan de Benjamín a José, dicen que tenían un hermano más pequeño, sintió algo que se despertó así en José, pero de una forma maravillosa. Saber que ya estaba este hombre como el segundo de Faraón, y sin embargo saber que su hermano Benjamín todavía había sido cuidado. A lo mejor llegó a pensar, o yo quiero llegar a pensar, ¿sí? Yo saco así mis historias, que de repente dijo, no, pues si me quisieron matar a mí, me desecharon, pues también mi hermano Benjamín. ¿Por qué? Porque también le estorbaba a mis hermanos, ¿sí? Recordemos que todo el conflicto empieza entre dos mujeres. A veces las hermanas son conflictivas. Dije a veces, no se volteen a ver. A veces son conflictivas, ¿sí? Y me referí a Rebeca, a Raquel y a Lea. No me referí a nadie en particular. A Raquel y a Lea. Empezaron una guerra entre ellas, ¿verdad? A tal grado que dice la palabra del Señor que cuando Lea ve que en un momento dado, ¿sí? Empieza a tener hijos, le empieza a poner unos nombres maravillosos. Rubén, Simeón, Judá, todos tienen unos nombres extraordinarios. Sin embargo, de repente Raquel dice, no, es que me voy a quedar atrás, no me puedo quedar atrás. Y siempre va a haber una rivalidad, a veces hasta no es muy grata, ¿verdad? ¿Y qué sucedió? Entonces Raquel le dice a su esposo Jacob, oye, toma a mi criada para que por ella yo tenga hijos. Y entonces ya entendemos muchas veces el carácter de lo que muchas veces, como dice el dicho, ¿verdad? Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Y así sucedió en la vida de Jacob, ¿verdad? De repente Jacob, cuando vio la propuesta de Raquel, fíjese que no la pensó dos veces. Dijo, alabado sea Dios. Y tuvo hijos con Bilha, la sirvienta de Raquel. Y allí empieza ese tipo de cosas. Ahora, yo quiero que entendamos este tipo de cosas. Bueno, cuando nosotros vemos esto, mis hermanos, muchas veces de repente nos olvidamos de algo que es muy importante, el propósito de Dios. El propósito de Dios, que en un momento dado Jacob tuviera 12 hijos, 13 con una muchacha llamada Dina, pero 12 hijos tuvieran donde nacen las 12 tribus de Israel.
y a través de un conflicto aparentemente que no se podía solucionar entre hermanas, Dios trae a través de esta nación una salvación hacia nosotros por medio del Señor Jesucristo. Y si nosotros hoy en este día entendemos esto, mis hermanos, vamos a comprender y salir de algo que también a veces suena muy peligroso. Y muchas veces nosotros podemos caer en las garras del diablo, pero cuando hablamos de todo eso, pensamos que caer en las garras del diablo es por el vicio, por alcohol, por drogas, por adulterio, por fornicación, ¿sí?, por pornografía. Pero no, hoy vamos a ver en esta tarde el poder del amor, la primera parte, de cómo una persona, cuando no ve lo que Dios hace en su vida, se le olvida lo que Dios hace en su vida, se convierte en una persona desagradable delante de los ojos de Dios. ¿Está aquí en esta tarde, mi hermano? Ahora, esta tarde quise comenzar con el versículo 7 y 8 de Primera de Pedro capítulo 4, donde dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué se acerca? Cristo predicó acerca del fin del mundo, ¿verdad? El fin de todas las cosas que ¿qué? Se acerca. Por eso dice la palabra del Señor que Pedro escribe, dice: sed pues sobrios y velad en ¿qué? ¿Velad en qué? Oración. Nosotros debemos de seguir siendo una iglesia de oración, mis hermanos. Tenemos que estar conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Si usted se da cuenta, por ejemplo, a lo mejor de repente supo de alguien que cuando estaba borracho no sabía lo que hacía. Eso es una persona que tiene su cerebro en un momento dado tan alcoholizado que en un momento dado pierde la cordura. ¿Ha llegado a ver alguna persona que por el alcohol pierde la cordura? Muchas veces hemos visto ese tipo de cosas, ¿sí? Pero una persona que está consciente de lo que Dios tiene en su vida y de lo que Dios está haciendo en su vida, esta persona puede llegar a ser esta persona que en un momento dado sepa que lo que dice el apóstol Pablo aquí es que el fin de todas las cosas está cerca. Pero lo primero que dice es: sed sobrios y velad en oración. Sed sobrios y velad en ¿qué? Velad en oración. ¿Por qué dice? Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Qué debe de haber entre nosotros? Ferviente amor. ¿Qué debe de haber entre nosotros? Ferviente amor. Porque el amor cubrirá, ¿qué cosa? Multitud de pecados. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Qué es lo que cubre el amor? Fallas, diga conmigo. Errores. ¿Qué sucede cuando una persona nos falla? ¿Qué reacción tenemos cuando alguien nos decepciona? ¿Cómo es en nuestra vida de repente cuando de repente esa persona prometió amor eterno, ¿verdad? Y no lo cumplió? ¿Cómo cambia una vida de una persona que de repente, ¿sí?, empieza a sentir día tras día y estar viviendo con una persona tóxica, con una persona que le hace la vida imposible y que a lo mejor unos años atrás en el altar le había prometido amor? ¿Cómo es la reacción de una persona cuando de repente incluso la persona que más confianza le tenía es la que traiciona? ¿Por qué nosotros tenemos que estar conscientes de que el amor no es decir unas palabras? Hay gente que dice: yo no creo en Dios. Yo creo en Dios porque no lo veo a Dios. O sea, no sé de qué clase de Dios me hables tú si no lo vemos. Pero muchas veces nosotros tenemos que entender que tampoco el amor se ve. El amor no tiene color. El amor es algo que nace. Es algo que en un momento dado es depositado en nuestras vidas. Y muchas veces nosotros podemos empezar a valorar esto cuando nos encontramos en situaciones difíciles, mis hermanos. O cuando de repente no sabemos qué es lo que nos está pasando en la vida. Y cuando nosotros de repente sentimos tanto vacío, pero alguien llega y tan solo una palabra nos puede cambiar una vida, una existencia. Y cuando nosotros de repente entendemos este tipo de cosas, el amor muchas veces, dice la palabra del Señor, que es incomprendible. ¿Por qué?
Porque para entender el amor, primeramente tenemos que entender quién es el que da el amor. Y dice la palabra del Señor que Dios es amor. Diga conmigo en esta tarde: Dios es amor. Entonces la fuente de amor se llama Dios. Por eso es que cuando nosotros vemos a través de la Biblia, la palabra del Señor, en todo un proceso de tantas personas que han escrito la Biblia, siempre demostró su amor. Lo que veíamos el domingo pasado es que el amor es misericordia. Y la misericordia de Dios hoy se ve reflejado en nuestras vidas porque estamos aquí. Sí, estamos aquí o no estamos aquí. Y todos los días nos equivocamos. Todos los días decepcionamos a Dios. Pero todos los días dice su palabra, lo que veíamos el domingo, extiende su misericordia día a día. O sea, parece como que de repente queremos ver a Dios como nosotros como padres. De repente los hijos nos calman o nos colman la paciencia que explotamos. Y los andamos correteando por todos lados. Y nada más te alcanzo y vas a ver. A mí me decían eso. No les digo quién. Yo tengo una cicatriz aquí. ¿Le digo de qué fue? De un sartenazo. O sea, no se midieron, no se tocaron el corazón. Pero creo que me ama. Yo sí creo que me ama. Pero le colmé la paciencia ese día. Y no fue la primera vez. Mire, las mamás de repente tienen, ya dije, ¿verdad? Tienen una puntería con las chanclas. A mí me sacaron un día el aire, casi, me pegaron aquí en el pulmón. Y yo pensé que ya me había escapado. Ahora, yo quiero decirle en esa tarde, por eso no será amor que no me tengan amor, que no me amen. Eso es cierto, mis hermanos. Y como muchas veces pasamos por situaciones así, pensamos que el amor del Padre se termina y decimos, yo creo que ya me pasé, ya el amor de Dios está aquí, ya estoy aquí. Y el domingo pasado veíamos que Dios lo extiende, su amor para con nosotros, su misericordia para con nosotros, que pareciera como que ya de repente ya lo vamos a pasar, y dice el Señor, no, mira, mi amor o mi misericordia todavía va más lejos de lo que tú piensas. Así es Dios. Pero ahora nosotros tenemos que entender que somos capaces de hacer nosotros, mis hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro, dice, el ferviente amor debe de estar entre nosotros. ¿Sí lo estamos entendiendo en esta tarde? Ahora, ¿por qué tiene que existir todo eso, mis hermanos? Voy a irme rápidamente. Vamos a leer ahora desde el versículo 1 al versículo 6. Primera de Pedro capítulo 4, del 1 al 6. Pongan atención en esto, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. ¿En qué ha padecido Cristo por nosotros? En la carne, lo sufrió en carne viva. ¿Sí? Dice, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Eso se refiere a cada uno de los que estamos aquí. ¿De qué pensamiento nos tenemos que armar? Padecer en la carne, luchar en la carne, tener una lucha continuamente. Dice la palabra del Señor, pues quien ha padecido en la carne, escúchelo, terminó con el pecado. Quien ha vencido la carne termina con el pecado. Pero se va a sorprender porque muchas veces nosotros no podemos vencer a nuestra carne.
Para vencer a la carne tienes que aprender primeramente a padecer como Cristo. Casi se parece a la palabra padecer que parecer. Ahora yo quiero decirle en esta tarde algo. Mire, dice la palabra del Señor que lo que hacía el Señor Jesucristo era analizar los pensamientos de la gente. Jesús desde el principio sabía quién lo iba a traicionar. Y no anduvo diciéndole, oye Pedro, cuídame las espaldas. Mira, si ves que Judas, sabía el Señor que Pedro traía siempre un machete. Era mexicano Pedro. Porque no ese día porque fueron al Getsemaní se le ocurrió llevarlo a Pedro. Traía siempre un machete Pedro. Sabía la clase de carácter que tenía Pedro. ¿Sí estamos aquí, mis hermanos? Y el Señor lo padeció, que muchas veces de repente no estuvieran de acuerdo con él. Lo que yo quiero en esta tarde es que usted se enfoque en esto, mis hermanos. El enemigo muchas veces va a usar algo para que en un momento dado tú pierdas lo que el Señor tiene para ti en ese día. Porque cuando nosotros vemos el poder del amor, entonces nosotros sabemos muchas veces que no me casé con la esposa perfecta. Pero hay algo que en un momento dado nos mantiene unidos, que se llama amor. El poder del amor. ¿Sí lo está entendiendo en esta tarde? Por eso dice la palabra del Señor en este versículo 2: para no vivir el tiempo que resta en la carne. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Cuando el Señor me estaba dando este pasaje de la palabra del Señor, decía, ¿sabe cuántas personas todo el tiempo están viviendo con cosas del pasado? ¿Sabe cuántas personas todavía siguen recordándole al esposo lo de hace 30 años? Es que ese día no me abriste la puerta del carro. Tienen hora, fecha, día. Apenas van en el pasillo, se acaban de casar hace unos cuantos minutos y le voltea a la mujer y le dicen, oye, no me gustó el tono con el que dijiste sí acepto, ¿eh? Ya desde ahí empiezan. ¿Y sabes lo que en un momento dado tú empiezas a tener? Que todo el tiempo estás padeciendo la carne. Si no la aprendes a someter, si no aprendes en este día qué es el poder del amor, vas a estar viviendo una vida siempre recordando el pecado, el pecado, el pecado. Y eso hace mucho daño, mi hermano. Hay personas que tienen que aprender en este día a soltar todo aquello que en un momento dado le hace daño. Sigue aquí en esta tarde. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. En otras palabras, yo te quiero decir algo en esta tarde. Hoy tienes que aprender a soltar aquello que todavía te molesta, que no te deja vivir en paz. Si quieres vivir todavía en esa carne, en eso que en un momento dado, es que no me hace los chilaquiles como mi mamá me los hace. A veces son tonterías. Y abres una puerta al enemigo. Y siempre el enemigo, a través de una posición carnal, te va a enseñar todos los errores de la gente. Es interesante que el Señor Jesucristo escogió 12 discípulos que tenían unos errores tremendos, mis hermanos. Pero caminó con estos 12 hombres, llevándolos a la perfección, enseñándoles que se puede someter a la carne y no estar viviendo el resto de tu vida padeciendo la carne. ¿Sí seguimos aquí, mis hermanos? Ahora vea lo que dice el Señor después. Conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, mira, lo que ya, como dice el dicho, hiciste en el tiempo pasado, lo bailado ya nadie te lo va a quitar. Pero ya párale. Es en serio. Un día me hicieron una pregunta y me dijeron: oye, ¿por qué no te gusta ir con nosotros a los antros? No me gusta. ¿Pero por qué? ¿Por qué? O sea, ¿te pegan en tu templo o qué? Y uno decía: no, pues por eso lleva los diezmos y las ofrendas, para pagarle la cuota al pastor. Así decía uno. Se mocha con el pastor para que no le diga nada. Uno es atacado en ese sentido. De verdad. El día que yo supe que formé una familia, aunque todavía no tenía hijos, entendí ese día se terminaban andar con los amigos. Yo lo entendí. Yo entendí que mi vida era una vida ya de familia, de hogar. No que ande mi esposa a las 2, 3 de la mañana y ¿dónde andará este sinvergüenza? A mí me llama la atención gente que ya tiene 50 años y que todavía digan: vive la vida loca, vive la vida loca. Mujeres que le dejan a las mamás, a los nietos, para irse a disfrutar la vida, porque todavía tienen mucha vida por delante. Yo lo entendí. Nadie me lo tuvo que decir, ni el pastor me lo tuvo que decir. Mi vida tenía ya otro sentido desde el momento en que yo empecé una vida familiar. ¿Qué sucede cuando nosotros de repente no entendemos cuáles son nuestros roles, cuáles son nuestros papeles? Todo el tiempo, en un momento dado, pueden hacerse ver que somos personas que como que de repente somos de mundo, que tenemos experiencia. Pero muchas veces delante de Dios no lo ve así. Y yo quiero que en esta tarde veas, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, mira, lo que ya en un momento dado lo viviste, pues ya lo viviste, pero hoy empieza a agradar a Dios. ¿Sigue aquí? Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que nosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu, según Dios. Amén. Ahora, ¿qué es lo que hace la diferencia de vivir en espíritu según Dios? Versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad. ¿En qué? En oración. Sed sobrios y velad. ¿En qué? Oración, mis hermanos. A todos nos gana de repente eso de querer salir, de querer disfrutar, de querer en un momento dado seguir con un estilo de vida. A veces cuesta trabajo. A veces no le entendemos, ¿verdad? Por eso yo me casé, para que mi esposa se quede cuidando a los niños mientras yo sigo igual.
Para eso está mi esposa, para quedarse en la casa con los niños. Pero no tiene que ser así, mis hermanos. La falta de oración también es pecado. La falta de oración también es pecado, mis hermanos. Porque orar no es una sugerencia, es un mandato de Dios. Orar es un mandato de Dios. Y cuando una persona tiene un estilo de oración, un estilo de vida en oración, mire, seguirá teniendo errores, pero Dios lo va a sacar adelante. El Señor va a responder a lo que está en su corazón. Eso dice la palabra del Señor. Versículo 8. Y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de ¿qué? De pecados. ¿Cómo se demuestra el amor? Yo como pastor les puedo decir, yo los amo. Y a veces hasta como le ponemos un poquito de religiosidad, ¿no? En el amor de Cristo. Sí, de verdad. Yo te amo en el amor de Cristo, decían antes. Eso no es nuevo de ustedes, chavos. Eso es, desde los años 70 se escuchaba eso. Hasta hay una canción así. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, porque veo en ti la gloria de mi Dios. Yo te amo en el amor del... Se hizo famosa esa canción en los 70. Y nada más tiene esas 5 frases. Y nos sentíamos súper espirituales. Diga conmigo, el amor se demuestra. A ver otra vez, el amor se demuestra. Primer pregunta, ¿cuántos aman al pastor? Yeah. Gracias por su sinceridad. Que Dios les perdone todos sus pecados. Vámonos rápidamente. 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. ¿Qué sucede muchas veces cuando nosotros no tenemos un control sobre lo que hablamos? Sobre lo que hablamos. Hay quienes hasta dicen en chiste, ¿no? Yo no soy chismoso, los chismes llegan solitos. Yo no voy a buscar chismes, ellos llegan a mí. A lo mejor usted no es, estoy hablando de otras congregaciones. Pero a mí me llama la atención muchas veces las señoras que dejan a los niños en el kinder, en la primaria, así, y se paran en una esquina y dan las 10 de la mañana y siguen en la misma esquina. Y uno dice, wow, no manches, la tarea de los niños ha de estar bien interesante, la tarea de los chavitos. ¿Cómo están pensando en cómo que sus niños progresen y todo eso y qué? Eso pasa por mi casa, ¿eh? Yo sé que aquí en esta calle no pasa, ni por donde usted vive. Eso pasa ya por Rinconada. ¿Sabe que muchas veces nosotros tenemos que tener cuidado con algo que parece como que de repente no tiene significancia? ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Cómo se demuestra el amor? Hospeden, pero sin murmurar. Sin murmurar. La murmuración se convierte en un cáncer en la vida de la gente, en lo espiritual. Y la Biblia está llena de mucha gente que murmuró y como consecuencias muchas veces su vida fue afectada. Se cree que la esposa de Moisés murió durante el transcurso en el trayecto del desierto. Y en el trayecto de repente Moisés se dio cuenta de que había una morenita guapa que le gustó. Se le hizo agradable. La Biblia le pone como nombre una cusita.
¿sí? Y es interesante, ¿por qué? Porque viene de la familia de Cus. Y él le dijo a sus hermanos: me quiero casar con esta Cusita. Les molestó eso a sus hermanos. Y dice la palabra del Señor que entonces María y Aarón murmuraron ¿contra quién? Contra Moisés. Y el Señor hizo un juicio sobre la vida de María. Salió leprosa del campamento durante 7 días. ¿Qué provoca la murmuración? Lepra espiritual. Por eso es muy importante que nosotros, cuando demostremos y decimos que somos hijos de Dios, debemos de decir: Señor, yo no quiero ser una persona que murmure. La murmuración no es buena delante de Dios. El ministerio de Cristo siempre estuvo marcado porque los fariseos andaban murmurando de él, los escribas, los saduceos. La gente se da cuenta de eso, mi hermano. Por eso dice la palabra del Señor que cuando lo oían a predicar a Jesús, dicen: este predica como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros darnos cuenta? ¿Dónde empieza algo para que nosotros decimos: bueno, es que ya no estoy viviendo como lo que están haciendo en el mundo, pastor? Yo ya no tengo idolatría. Bueno, el único, a lo mejor no creo que sea idolatría irle a la América. No, no es malo ver fútbol. Se lo aclaro, no es malo. Malo es cuando tú haces que eso sea, te estás peleando por alguien, por un alguien que ni te conoce. Eso ya se convierte en idolatría. ¿Sí lo estamos entendiendo? Me vale si le ganan o no le ganan a ese equipo. Abrimos una puerta a la idolatría a través de eso. ¿Sí lo estamos viendo, mis hermanos, en esta tarde? Pero la murmuración muchas veces nosotros no nos damos cuenta cuando sucede en nuestra vida. Pero la mayoría de las veces empieza cuando no están de acuerdo conmigo. Ahí empieza a abrirse la puerta de la murmuración. Y si nosotros tenemos cuidado, mis hermanos, hoy se cierra eso. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Amén. Versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos ¿qué? De la multiforme gracia de ¿quién? ¿Qué es lo que tenemos que entonces nosotros entender que podemos hacer? Ministrar los dones que hay en ¿quién? ¿Que hay en quién? En nosotros. Amén. Versículo 11: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo se termina la murmuración? Cuando hablas la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? A ver, otra vez. La murmuración se termina cuando tú pones en tus labios, en lugar de murmurar, la palabra de Dios. Ay, hermana, es que no sé cómo decirle, pero mire, el otro día escuché que dicen de usted. Dicen de usted. Han puesto un ejemplo de la murmuración que es como cerillitos formados a la altura de la misma cabecita de los cerillos. Si prendes uno, el otro se va a prender. Y el otro se va a prender. Pero eso se detiene cuando quitas uno nada más. Uno que se quite, se detiene eso. ¿Cómo se quita? Habla la palabra de Dios. Había otro ejemplo antes, ya no lo ponen porque ahora ya no es tanto así.
Si no edifica, ¿qué decía? No sirve para nada, algo que no traiga edificación. Es tan peligrosa la murmuración que dice la palabra del Señor que a través de ella se destruyen casas. Se destruyen casas. Eso es cierto, mis hermanos. Un día, fíjense nada más hasta dónde puede llegar la maldad acerca de esto. Un día a las 7 de la mañana estábamos arreglando a los niños para que fueran a la escuela. Suena el teléfono, lo descuelgo yo y me dice una mujer femenina, dice: quiero decirte que nos están engañando a ti y a mí. Y yo me quedo ahí bien sacado de onda, ¿no? ¿Quién habla? Dice: es que eres una persona tonta. No me dijo así, ¿verdad? Tu marido. Tu esposa se ve con mi esposo a escondidas. Y de repente uno dice: pues ya me voy casi a trabajar, todo eso, llego hasta las 10 de la noche. Sí, porque el diablo sí trabaja, mi hermano. La acción fue rápidamente colgar y darme la palabra yo. Me dice mi esposa: ¿qué tienes? Nada. Así que casi me dije: Dalai. No, sí le dije. Dije: fíjate que acaba de pasar esto. Y dice mi esposa: ¿y qué hiciste? Pues colgué. Y muchas veces el diablo así actúa, mi hermano. ¿Sabe cuántos hogares se han destruido por algo así? Muchos hogares. El poder del amor, cuando vemos, dice la palabra, cubre multitud de errores. Eso es muy cierto, mi hermano. El jueves, por ejemplo, yo me voy 4 días. Pero dice la palabra del Señor que es bienaventurada la mujer que tiene gracia delante del Señor, porque dice su marido vive confiadamente. Yo no voy a estar ahí diciéndole: voy a ponerle un rastreador al guarda. Sí, de verdad, mis hermanos. Si no tienes paz, si no tienes de verdad algo que en un momento dado te dé calma, tienes que entender que hay algo que está sucediendo y que el diablo te está llevando a vivir una vida carnal todavía. No vas a poder valorar el poder del amor mientras tú le permitas al diablo, mi hermano, que te siembre algo en tu vida. Y eso es lo que quiere nosotros entender en esta tarde el Señor. ¿Seguimos aquí? Rápidamente. Dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez diga amén conmigo. Bueno, muy bien. ¿Dónde se pierde el amor? Mateo capítulo 24. Mateo 24, por favor. Versículo 12 y 13. Rápidamente. Ahora, yo quiero en esta tarde darle la palabra de parte de Dios que el Señor me dio para usted. Mire, muchas veces nosotros podemos hablar de amor. Y hablar de amor muchas veces nada más es de labios para afuera. Pongan atención en esto, dice. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? A ver otra vez. Y por haberse multiplicado, ¿qué cosa? La maldad, dice. El amor de muchos, ¿qué cosa? Se enfriará. ¿Qué se enfriará? El amor de qué? De muchos se enfriará. ¿Sí?
Versículo 13, dice la palabra del Señor: mas el que perseverare hasta el fin será salvo. El que perseverare, ¿qué? Hasta el fin, este será salvo. Y se dio cuenta cómo empieza diciendo el Señor qué es lo que en un momento dado afecta el amor. ¿Qué cosa? La maldad. La maldad. Pero ¿dónde comienza la maldad? En lo que nosotros permitimos que eso nos afecte. Muchas veces nosotros no entendemos que todos los días estamos caminando, todos los días estamos viviendo una vida rodeada de tantas personas que usted no puede controlar. Y no debe de controlar, porque si usted quiere controlar, entonces se vuelve en un manipulador o una manipuladora. Y no tiene que dejar que sea Dios el que lo haga. Por eso volvemos otra vez: el amor cubre multitud de errores, de pecados. El que se afirma en una esperanza así vive tranquilo, mi hermano. Pero el que está todo el tiempo pensando en esto, dice la palabra del Señor, por haberse que multiplicado la maldad, el amor se empieza a ¿qué? A enfriar. ¿Sabe cuántas personas en un momento dado le dan paso a la maldad? Muchas, mis hermanos. Hay gente que todo el tiempo dicen: no, yo canto bien, le alabo a Dios, levanto mis manos al cielo. Y en la casa a la mujer le dicen: ya me di cuenta de que me casé con la persona equivocada. Y se empieza a ver una multiplicación de maldad que usted no se da cuenta. Los hijos empiezan a padecer y empiezan a vivir lo que está sucediendo en el hogar, y van y lo reflejan por otro lado. Se empieza a multiplicar tanto la maldad que hay gente que en un momento dado lo que está pensando es cómo el diablo empieza a envenenar sus vidas. Y cuando el diablo siembra un odio, un resentimiento sobre tu vida, si tú no lo sacas o no le pides al Señor que te ayude a sacarlo, empieza a haber una multiplicación de eso, mi hermano. De verdad. Hay familias que en un momento dado, ¿sí?, viven atados todo el tiempo del pasado y lo usan como un arma de maldad. Por eso es muy importante entender esto, mis hermanos. Los hijos van a tener muchos errores, mis hermanos. ¿Sabe por qué? Porque son el reflejo de nosotros. Y eso quiere decir que no somos perfectos. Nadie es perfecto, mi hermano. ¿O hay alguien aquí que ya sea perfecto? No. Por lo mismo a nuestros hijos los debemos de comprender, de amar y de enseñarles a salir de una situación hasta a veces difíciles. Eso tiene que ser bien claro, mi hermano, porque por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se empieza a ¿en qué? Enfriar. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Ahora, si usted lee bien atentamente lo que acabamos de ver, esto es profético, Esto es profético. Capítulo 24, versículo 1. Vean lo que dice la palabra del Señor. Póngame atención en esto. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron ¿quiénes? Para mostrarles ¿qué cosa? Los edificios ¿de qué? Del templo. Ponga atención en esto. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea ¿qué? Derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos,
Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, escuche esto, dinos, ¿cuándo serán qué cosa? Estas cosas. ¿Cuál? ¿Qué es lo que querían saber los discípulos? Destrucción del templo. ¿Destrucción de qué? ¿Destrucción de qué? Muchas veces estamos más enfocados en lo material que en lo que Dios tiene para nuestra vida. Que mi hijo tenga una carrera, que no importa qué carrera en un momento dado, lo saque adelante, todo ese tipo de cosas. No es malo. Lo malo es que tú enfoques que a tu hijo eso le va a traer seguridad, le va a traer felicidad. Hay muchas personas profesionales desgraciadas en su vida. Bueno, los desgraciados tienen otra cosa, pero tienen desgracia, para que me entiendan. Y son profesionales. No viven tranquilos, no viven seguros, no viven en paz. Aparentemente el templo en los tiempos de Jesús era algo todavía que la gente lo iba y lo veía y lo contemplaba. Ahora causa admiración, claro, porque los discípulos es lo que le están enseñando a Cristo. Ve todo lo que se ha logrado. Y el Señor le dijo: eso no me impresiona. ¿Ven todo esto? No quedará nada. Y entonces se acerca y despierta una curiosidad al Señor en los discípulos y le dicen: a ver, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá? Escuche esto. ¿Qué señal habrá de qué? De tu venida. ¿Qué señal habrá de tu venida y de qué? Y del fin del mundo. Versículo 4. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe. ¿Qué surge en un momento dado que el Señor Jesús les dice a sus discípulos que tienen que cuidar? La mentira, mi hermano. El engaño. La mentira, mi hermano, hace mucho daño en la vida de una persona. Y hay gente que le gusta vivir en la mentira. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿De qué se iba a oír? Ahora, ¿qué provoca una guerra? ¿Qué es lo que está provocando la guerra, mi hermano? La Biblia dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Por qué se pelean? Por petróleo, por tierras. ¿A qué le llaman, según ellos, paz? Cuando tiene que haber paz, tienen que meter algo bélico para que exista paz. ¿Esa paz viene de parte de Dios? No, mi hermano. Porque vas a oír rumores de guerras, dice el Señor. A ver, yo le hago una pregunta en esa tarde. ¿Qué tiene que ver con lo que los discípulos le estaban enseñando a Jesús del templo? Y el Señor les digan: van a oír guerras. ¿Cómo se empieza un conflicto? En la década de los 60 hubo una guerra que se llamó la Guerra Fría entre dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuando era todavía la Unión Soviética. Y estas dos potencias estuvieron a días de destruir al mundo. No les importaba nadie les importaba. Ellos querían ver quién tenía el armamento más poderoso de ese tiempo.
Y durante 13 días estuvieron teniendo un diálogo en el que ninguno de los dos quería echarse para atrás. Su principal objetivo de ellos era que en un momento dado, ¿sí?, la potencia que más fuerte se viera sometiera a todos los demás. Eso era lo que él quería. La conquista del espacio, otra mentira que todo el tiempo se ha vivido. No es para que el hombre descubriera qué hay en el espacio y todo eso, no, era colocar armamento bélico en el espacio, tecnología que nos estuvieran espiando. ¿Eso de verdad da seguridad, mi hermano? ¿Qué es lo que puede dar seguridad? El amor de un padre. Eso sí da seguridad. El amor de un padre. José sentía que algo no lo dejaba. Y estando en Egipto, a pesar de que fue un criado, sabía que algo no lo dejaba. Se fue a la cárcel y sabía que algo no lo dejaba. Y cuando ve que sus hermanos están frente a él, les hace una pregunta: ¿vive mi papá? ¿Vive mi padre? Tantos años de no abrazar a ese viejito que no perdió su esencia de quererlo tener cerca. Todos los días está usted luchando si hace lo correcto, no hace lo correcto, si queda bien con los amigos, si queda bien con el compadre, si queda bien con el jefe. Quede bien con Dios, mi hermano. Quede bien con Dios. Dios no le va a fallar. Hay muchachas que le dan mejor al novio el tiempo que a Dios. Y eso también es diabólico. Eso también es idolatría, mis hermanos. No le gusta a Dios que tú le quites lo que le pertenece a Él. ¿Seguimos aquí? Oiréis guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será, ¿qué cosa? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán. ¿A qué dice? A muchos. Ahora, ¿de qué está hablando Jesús? La falta de amor. La falta de amor. ¿Por qué existe una traición dentro de un matrimonio? Por falta de amor. Porque un hombre que en un momento dado le esté sirviendo a Dios y diga que en un momento dado él hace milagros, que Dios lo usa poderosamente, y al poco tiempo están divorciados. ¿Y sabe qué es la peor tontería que he escuchado yo? Que digan: porque Dios me dijo que me tenía que divorciar. Eso no dice Dios. Dios no dice eso en su palabra. ¿Sabe qué es lo más tonto que yo he visto? Todavía que exista gente que siguen siguiendo a estos falsos profetas, que sigan comprando sus libros, que sigan poniendo sus prédicas. Porque lo que sale de la boca de una persona que es un falso ya profeta es una mentira. Y si es mentira su vida, es mentira todo lo que dice, mi hermano. Eso es peligroso, mi hermano. Es que, pastor, yo no entiendo. Mire, la semana pasada, de verdad, mire, nos fuimos al mercado, aquí comimos cecina. No sé qué pasó. ¿A quién escuchaste durante la semana? ¿Qué escuchaste durante la semana? Que de repente, de una semana para acá, te nazca un aborrecimiento hacia una persona.
sientas que no lo quieres. Ahora yo le hago una pregunta en esa tarde: ¿de verdad el amor se acaba? Porque si el amor se acabara, ¿desde cuándo Dios nos debería de haber dejado de amar a nosotros? Pero Él dice en su palabra: con amor eterno te qué. A ver, otra vez dice: con amor eterno te qué. Y después, ¿qué dice? Te prolongué, ¿qué? Mi misericordia. ¿Por qué viene la prolongación de la misericordia de Dios? Por amor eterno. Otra versión dice: con amor eterno te he amado, por tanto te soporté. Te soporté. ¿Sabe que en la Biblia hay un profeta que Dios le dice que se case con una prostituta? Sí. Dios le da la orden a este profeta que se case con una prostituta. O sea, eso es un ejemplo de fidelidad, de la fidelidad de Dios. ¿Sabe cuántas veces se le volvió a ir esa prostituta a seguir haciendo lo que le gustaba? 3 veces. Y dice la palabra del Señor, dice que le decía el Señor: ve por tu esposa y regrésala. Y el profeta Oseas fue por su esposa y la trajo otra vez. Dice: ¿no haré yo con la casa de Israel esto? Eso es amor. Eso es cubrir los pecados. Ahora, no estamos fomentando con eso adulterio ni fornicación, Estamos poniendo el ejemplo que pone el Señor a través de la vida del profeta Oseas. ¿Sigue aquí, mis hermanos? ¿Sigue aquí? Ahora yo quiero que entienda esto. El versículo que acabamos de leer es el reflejo de lo que está sucediendo. Dice: entonces, versículo 9: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de ¿quiénes? Por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros. ¿Por qué se pasa esto? La falta de amor. Y unos a otros, ¿qué? Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El divorcio no es de Dios, mi hermano. No es de Dios el divorcio. O sea, sigue aquí. Y por haberse multiplicado la ¿qué? El amor de muchos. Ahora sí ya está entendiendo por qué se multiplica la maldad. Ya lo vio, lo acaba de decir la palabra del Señor. Todo empieza con los falsos profetas, falsas palabras. Como padres, corregimos a los hijos porque nos caen gordos. A veces caen gordos. Sí, de verdad. A veces son insoportables. Yo de chiquito, cuando estaban de chiquitos mis hijos, utilizaba un método. Cuando alguien me hacía enojar, le decía: enciérrate en el baño. Digo, ese era mi método. ¿Sabe qué me acaban de confesar? Que a los 5 minutos se salían y seguían jugando allá arriba. Y yo pensando que me habían obedecido. Imagina que yo use eso y digan: no, pues ahora enciérrate en el baño. ¿Sabe qué les duele hoy más a los hijos? Fíjese, si usted le dice ahora, y usa padres que tienen niños chiquitos, dicen: enciérrate en el baño. Dicen: sí me encierro, pero con el celular. Quítales el celular y vas a ver lo que sucede. Quítales el internet y vas a ver cómo se pone. ¿En serio? Cambian hasta el rostro de los niños. Parece que se transforman, ¿verdad? Se enchamucan algunos. ¿De verdad?
Yo quiero decirle algo en esta tarde, mi hermano. El amor de muchos se enfría si no tenemos cuidado de lo que estamos escuchando. Y cuidado muchas veces a quién le pedimos un consejo, mi hermano. Y eso es muy peligroso, pedírselo a cualquiera. Es más, a la comadre no le tenga confianza. Al compadre tampoco le tenga confianza. Aprenda a confiar en la palabra de Dios. ¿Sigue aquí? ¿Sigue aquí? Ok, voy a terminar. Amén. Digan amén, Chihuahua. Ahora póngame atención en esto. Pero dice el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será. Escuche el versículo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué se tiene que predicar? ¿El evangelio de qué? ¿Sabe qué es lo que tiene el evangelio del reino? Amor. Dios es amor. Dios es amor, mis hermanos. Primera de Juan, ya con ese termino, pásenle el grupo. Capítulo 4 de Primera de Juan. ¿Ya lo tienen ahí? Póngame atención, póngame mucha atención. Ya vamos con lo último. Fíjense cómo empieza Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Dice: amados, no creáis a qué, a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de quién, de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el qué. En esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en ¿dónde? Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Otra vez, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. ¿Cómo se conoce esto? Versículo 7. Amados, amémonos unos a qué. A ver otra vez. Amados, amémonos unos a otros. ¿Qué dice? Porque el amor es de Dios. ¿El amor es de quién? De Dios. ¿O es de usted? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ¿qué? Que ama es nacido de Dios. Y conoce, el que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. ¿Ya se dio cuenta cuál es el poder del amor? Primeramente, conocer de dónde es la fuente. Cuando la fuente viene, mire, le voy a poner un ejemplo a lo mejor. Para que nosotros tengamos luz, hay una fuente. Y esa fuente, si le bajamos 4 botoncitos, deja de funcionar la luz. Pero esa se alimenta de otra que está aquí adelante y es más grande.
para que esa fuente reciba de la grande ese poder y darnos luz para que nos veamos, tiene que estar conectada a esa fuente. Usted no puede decir yo amo a Dios y decirle ojalá y el hermano no venga. Ojalá y suban a todos los niños allá arriba para que no estén llorando. A mí nunca me ha molestado eso. Sé que son bebés, pero hay gente que sí le molesta eso. Le molesta si tu hermana o tu hermana no canta como tú cantas. Es motivo para enojarse ese. El amor de Dios es inigualable. Póngase de pie en esa tarde. Como maridos, como esposo, no podemos decirle a mi esposa yo te amo, pero cuando tú no me hagas nada, estés bien conmigo, ahí sí te voy a amar. Pero en el momento en que tú no me hagas el arroz como el de mi mamá, empiezas a perder crédito. El amor. Si tú en estos días ofendiste a alguien, pide perdón en esa tarde. Pídele perdón a Dios. Lo ofendiste a Dios. Y te voy a recomendar a alguien, y vas y le dices a esa persona perdóname. Que no puedo estar en paz con Dios si no estoy en paz contigo primero. ¿Cómo yo quiero decir que amo al pastor Irán? Y yo puedo decir del pastor Irán, no toca bien el bajo. Si no lo amo. Así tenemos que hacer nosotros, mis hermanos. Por eso es que en esa tarde, antes de que empecemos a adorar, cierra tus ojos. Y si tienes que pedir perdón porque hiciste algo que salió de tu boca, que fue una palabra profética y ofendiste a alguien, o dijiste algo que no es de acuerdo a la palabra del Señor, hoy cancélalo en el nombre de Jesús. Y si esa persona vive cerca o estás viviendo en tu casa con él o con ella, decirle, vengo a decirte que me perdones. Porque el verdadero amor es mis hermanos, que nos amemos los unos a los otros. A los otros. Y si es aquí en la iglesia, también haz lo mismo, mi hermano. Vas y pides perdón a esa persona y estás en paz con Dios. Y en esa tarde dice la palabra del Señor que el amor cubrirá multitud de pecados. Ese es el poder del amor. Ese es el poder del amor. Padre, en esta tarde venimos delante de ti con todo nuestro corazón. Perdónanos. Perdónanos en esta tarde con todo el corazón, te lo pido. A veces, Señor, seguimos murmurando. A veces seguimos ofendiendo, Señor. A veces seguimos quedando bien con el mundo en lugar que contigo. Señor, en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, que toda palabra ociosa que salió de mis labios, Señor, en esta hora, Señor, sean quebrantadas. En el nombre de Cristo Jesús. Que toda aquella palabra de maldad que salió de mis labios, Señor, sea quebrantada en el nombre de Jesús. Pero en esta hora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, cancelo, Señor, toda palabra profética que salió mal de mis labios. En el nombre de Cristo Jesús. Bendigo a esta persona, Señor, y bendícela en el nombre de Cristo Jesús. Y Padre, en esta hora, Señor, perdóname. Señor, pero extiende tu amor y tu misericordia hacia mí. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno.